Remanentemente Hablando, un espacio de conversación y análisis de las Escrituras desde su contexto histórico, cultural e idiomático. Síguenos. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad nuevamente de estar compartiendo con ustedes un podcast que en esta oportunidad, como lo dijimos anteriormente, vamos a continuar en la línea de ver algunas cosas que no se vieron en la porción del día sábado. Y estamos acá en la dependencia del pastor Cristian Garrido y queremos recibirlo como de costumbre, que el pastor pueda saludar. Muy buenas noches a todos. Bendecido de tu visita, David, a casa. Estamos acá en mi casa, este es mi comedor. Y bueno, como siempre, una bendición, un placer poder compartir, poder conversar, poder plantear diferentes temas, dado en esta ocasión igual de la parashá pasada, de la porción de la semana pasada. Y bueno, veamos qué dudas surgen, qué podemos aportar, qué podemos aprender también, porque esto es un caminar. Esto que hacemos no significa que lo sabemos todo, sino que por el contrario, queremos ir compartiendo lo que vamos aprendiendo, porque en realidad la vida de la Escritura es un caminar, no es una posición dogmática, no es un dogma. La Escritura no es un dogma, los dogmas los establecieron los hombres, las religiones y los sistemas, con su justa razón en cada una de sus cosas, pero la verdadera libertad requiere de una visión amplia de todas las cosas y no sentirse ofendido cuando vemos una postura diferente. Creo que es digno de ser analizado más que ser rechazado. Y tenemos tendencia, todos, aún incluso nosotros, a rechazar otras ideas, otras propuestas bíblicas de la misma Escritura. Entonces, eso está inserto en cada corazón porque venimos de dogmas. Entonces tenemos la tendencia a mirar la Escritura de la manera que nos hicieron pensar. Y para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, porque esto es un caminar, es necesario despojarse del dogma y ver un poquito más allá la Escritura. Amén. Me recuerda, pastor, en algún momento en el cristianismo, usted sabe que el tema del cristianismo es el arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros conocíamos gente de otra iglesia, lo primero que le preguntábamos es si que pensábamos como nosotros. Por ejemplo, para nosotros el rapto era pretribulacional. Y de repente le preguntábamos a nosotros, ¿y tú de qué postura eres? No, yo soy post. Ah, no. Entonces, hasta ahí llegaba la amistad y lo cancelamos y hasta ahí, y no debiera ser, pues debiéramos abrir la mente y dar la posibilidad a que a lo mejor es de otra manera. A la investigación. Exacto. Investiguemos, indaguemos, leamos, vayamos a la cultura, vayamos al original, porque los textos que recibimos nosotros están traducidos desde el griego, y el griego está traducido desde el hebreo. Y hay una cultura detrás de todo esto que es hebreo-arameo y que tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Entonces, el desafío es investigue, estudie, no se quede con una pura mirada de las cosas, sino que averiguar e investigar bien para no quedar en esa discusión baja que nos lleva a un sentido a una bajeza del ser humano, porque no aceptamos a los demás y en realidad debiéramos encontrar la belleza de los demás, la riqueza de los demás, aún así tengan una postura diferente. Debiéramos llegar a ese nivel, David, de poder comprender la postura de los demás. Y al comprenderla, bueno, si hay instancias para
para poder dialogar y ver de distintas maneras la situación, es genial, pues. Eso creo que nos enriquecería a todos y aprenderíamos, porque uno sí puede aprender de los demás y no rechazar, sino que poder juntos construir camino. Ejemplo de eso es cuando uno empieza a ver todo este tema ya desde las raíces, desde la cultura, la historia. En el primer siglo, si bien es cierto, habían distintas sectas. Hasta donde yo sé, manejo la siguiente, ¿cierto? Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los judíos helenizados, que aparecen como griegos, porque el texto dice no hay judío ni griego. No se habla de griego, sino de judíos helenizados. Estaban los esenios, parte de ese grupo era Juan el Bautista, ¿ya? Si bien es cierto, todos pensaban de forma distinta, pero todos convergían en que Dios era uno, y al momento de defender la nación, todos empujaban. Nunca David estuvo en discusión, pese a que estuvo muy fraccionado todo el judaísmo del Segundo Templo, entre los que mencionas tú, los 4 grupos más conocidos, pero dentro de esos 4 grupos también habían pequeñas fracciones. Entonces habían otros grupos más. Pero eso era como el fuerte, esos 4 grupos eran como el fuerte. Y efectivamente, podían ellos discutir, está en el Nuevo Testamento, como dice, que entre judíos, o sea, entre saduceos y fariseos no se podían ni ver, no se podían ver, y tenían diferencias acerca de la vida venidera, ¿ya? Unos no creían, los del templo, los saduceos, los impostores del templo, no creían en la vida venidera. Ellos creían que esta era la vida y listo, y no hay más. En cambio, los fariseos sí creían en la vida futura, sí creían en un mañana, después de esta vida, una resurrección de los muertos, una nueva instancia para este mundo. El mundo por venir. El mundo por venir. Entonces, ¿qué es después de tantos años de estudiar todo esto? Y no lo decimos de arrogante, sino desde el estudio, porque no sabemos nada, todo lo aprendimos de ello. Es una esperanza. De hecho, hay un texto que se me quedó grabado, en Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Yeshua, dice ahí, Exacto. ¿cierto? Claro, y dice claramente una esperanza. Pero si es una esperanza, David, cuando uno lee bien los textos, con calma, sin dogma, con calma, léalo. Y es una esperanza que se abriga. El mundo judío también abriga la esperanza del mundo por venir. El judío de hoy, el observante, también abriga la esperanza de un mundo por venir. Entonces, y el mundo cristiano también abriga la esperanza de un mundo por venir. Pero la invitación es a estudiar cómo es ese mundo por venir, por qué viene, para qué. ¿Y quiénes entran? Y quiénes van a ir. ¿Quiénes realmente son los que van a ese mundo? Entonces, eso es importante y bueno, genera mucha controversia, pero ahí está, pues es un desafío para estudiar y no quedarnos con los que nos dijeron, porque el desarrollo de una cultura y de una fe que se escribe en griego, de una fe y una cultura que piensa en hebreo, se escribe en griego y luego al inglés, al alemán, al español y todo, nos llega una información ya muy estirada, ¿ya? Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de tratar de esforzarse, y esto para los pastores, si algún día algún pastor ve esto, tiene que esforzarse por tratar de llegar al origen, tiene que esforzarse por tratar de entender esto, porque de esto depende lo que él enseñe.
Entonces no se trata de tener mucho ímpetu, mucha elocuencia, muchas ganas de transmitir una pasión y ser apasionado en lo que transmito, si estoy transmitiendo algo que nunca se dijo, que se malinterpretó. Entonces voy a ser realmente un címbalo que retiñe. Entonces debemos ser responsables. Es un llamado a la responsabilidad, al abrir los debates, no para pelearnos, no para enemistarnos. Pues yo me considero hermanos de todo aquel que crea en Dios. Me considero que somos hermanos, vamos detrás de una misma meta, pero por distintos caminos. Nosotros vamos buscando un poquito más allá y no nos conformamos con lo que se nos dijo. Fuimos despertados a eso. De alguna manera obedeciendo lo que dijo Yeshua, Juan 5:39. Escudriñar la Escritura, ¿cierto? Y es lo menos que se hace, pastor. Y haciendo caso a ese llamado, ¿cierto? Vamos a interiorizarnos en uno de los temas o uno de los puntos que no se profundizó el día sábado porque falta tiempo, ¿cierto? Falta vida. Falta vida, porque sus caminos son insondables. Y cuando hablamos de sus caminos, hablamos de su palabra. Su palabra es insondable. O sea, tiene para todo, para el desarrollo de todo, pero absolutamente todo. Mucho más de lo que recibimos. Porque siempre dijimos esto, siempre acotamos esta frase, que la palabra de Dios es para todo y es suficiente para todo. Pero no conocemos eso que dice suficiente. No conocemos esos términos. Y al volver y a ir a la raíz de todas estas cosas, nos damos cuenta, wow, cuán ignorantes somos. Sí, y así nos consideramos personas ignorantes frente a tanto conocimiento en la palabra. Bueno, y en esa vereda de ver qué más había dentro de la porción, que usted le dio una pincelada también en la tarde, en el servicio de la tarde, está en lo de Deuteronomio 13, 26 al 28, donde Dios dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, que quisiera comenzar con una pregunta, pastor. ¿Por qué Dios presenta la vida del hombre en términos de bendición y de maldición? Wow, mira, a ver, como es de la porción, los términos me exigen ir al contexto y aparece esto porque se está refiriendo a dos montes que Dios los pone ahí para dar ejemplo, el monte Gerizim y el monte Ebal, y uno representa la bendición y uno representa la maldición. Entonces, tomando esos puntos que están ahí, 6 tribus en un monte, 6 tribus en otro monte, que esto está más adelante en Deuteronomio, pero a esto hace referencia la maldición y la bendición, porque están entrando a la tierra prometida. Por ese valle entraron. Entonces, están frente a ellos. Y lo que está sucediendo ahí, David, lo que está sucediendo en ese momento en que Moisés le dice: súbanse aquí, y es una renovación del pacto. Lo que está sucediendo ahí, porque unos dicen las maldiciones y otros dicen las bendiciones. Entonces lo que están haciendo ahí es una renovación del pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo se había renovado. Entonces, fíjate la precedencia que hay ahí. Cada vez que el pueblo se renueva, tiene que volver a renovar el pacto. ¿Tú pactaste con Dios? ¿Tú hiciste tu camino con Dios en esta tierra? Pero la generación que viene tras de ti, tus hijos, tienen que volver. No pueden ellos decir: no, mi papá siguió, así que no pueden ellos estar detrás de tus méritos. Ellos tienen que construir sus propios méritos. Entonces de aquí se sacan los conceptos de los méritos. ¿Por qué? Porque cada generación tiene que renovar el pacto.
para poder entrar, para poder acceder al conocimiento de Dios, y tiene que haber un pacto, tiene que renovarse el pacto. Ahí encontramos más adelante, ¿cierto? Con Jeremías 31:31. Aquí vienen días que haré nuevo pacto. Bueno, pero eso nos lleva y nos abre la conmovisión de la Escritura a algo muy trascendental. Porque eso fue escrito en griego. Cuando leemos Jeremías y todo, fue escrito en griego, pero viene de la cultura hebrea, ¿ya? Y la palabra en griego que hay ahí, les daré un nuevo pacto. La palabra que hay en el griego ahí es kainos. Porque en griego algo nuevo es neo. Pero en la palabra que está ahí es kainos. Kainos no significa nuevo, David. Kainos significa algo reparado, algo que se rompió y se reparó. Y ahora esa reparación es más fuerte, es mejor. Quedó tan bien reparado que quedó mejor que el original, porque quedó fuerte, tan fuerte que no se va a poder romper. Entonces, ¿qué es lo que rompió el pueblo? El pueblo rompió el pacto. El pueblo rompió el pacto. Entonces, Jeremías dice que Dios va a hacer un pacto nuevo. Y ahí lo deja claro así, con la tribu de Judá. Y sale con quién es el pacto. Y sale, eso es, uno va buscando la precedencia de las cosas. Entonces, y ahí por eso Pablo entiende que para acceder al conocimiento de Dios y al pueblo de Dios, hay que entrar a los pactos. Hay que entrar, hay que ser parte de la ciudadanía. Y es un caminar, esto es un caminar, es un ir aprendiendo. Entonces el contexto de lo que tú me preguntabas, la bendición y la maldición, es que Dios está hablando a un pueblo que está en pacto y que en ese momento está renovando el pacto. Y además lo coloca en una posición, mira, en que las bendiciones son todas aquellas cosas que te hacen florecer. Todas aquellas cosas te produce. La bendición, ¿qué te produce? De obediencia. ¿Ya? Cuando dice, ¿por qué? Porque la bendición está entrelazada con la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? Tiene que ver con los mandamientos. Si esa es la renovación del pacto, con los mandamientos, con cumplir los mandamientos. Entonces le dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero tiene que ver con vida y bendición si obedece los mandamientos. Y esa obediencia, en esa obediencia está todo. La vida de obediencia produce un orden. Guardar los mandamientos produce orden, produce justicia, produce comunión con Dios. Pero la desobediencia produce caos, produce separación, produce la interrupción de un diseño divino. Usted dijo separación. La palabra muerte, cuando uno la investiga, es separación. Separación. Exacto. Si el mundo está separado de Dios, está muerto en delitos y pecados. Está separado de Dios. Y tenemos que entender esto. Habría que ir al Mishkan, ¿ya? Al tabernáculo. Y darnos cuenta que la expiación, la muerte para la expiación se producía afuera. No adentro. No adentro. Porque en la presencia de Dios no puede haber muerte. Bueno, y eso es materia de otro estudio, pero... Bueno, entonces, en Deuteronomio se dice que la bendición viene, leyendo acá, si oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, ¿cierto? Y la maldición dice, si no oyereis los mandamientos y os apartareis del camino, ¿ya? Entonces la clave está en el mandamiento, en el hecho del apartarse de Dios, lo que usted bien decía acá, po. O sea, eso produce muerte, no una muerte literal.
una muerte de separarse de Dios. Mira, como esto no lo tocamos en el sábado, pero yo te hago una pregunta. Mira, algo que cuesta mucho entender, porque uno viene con una posición dogmática. Cuando Dios dice en el huerto, si comieres de ese árbol, ciertamente morirá. ¿Comieron del árbol? ¿Murieron? No murieron, porque nos hablaba de... pero en el momento no murieron. ¿Qué es lo que tuvieron? Una separación de Dios. Y después entró la muerte. Después cumplieron X años y entró la muerte. Entonces, lo más terrible para el ser humano es la separación con Dios. Ni siquiera es la misma muerte. Porque ya lo asumimos por ahí. Ya sabemos que vamos a ver 70 y 80 los más robustos, y de ahí para arriba el que dure más es porque algo bueno hizo. Algo bueno hizo. Pero es un poco eso. La verdad que el punto es que el texto no habla solo de desobedecer una orden, sino que apartarse del camino. Dios estableció 2 caminos. Eso es lo que está diciendo aquí. Que hay 2 formas de vivir. Hay 2 maneras de vivir. Y entonces, la desobediencia no es un error administrativo, es una decisión espiritual. Cuando una persona rechaza los mandamientos, y esto es delicado, cuando una persona rechaza los mandamientos, imagínate, en realidad está diciendo, prefiero mi criterio antes que los criterios del reino. Y eso lo vemos a diario en las redes sociales. Y las discusiones en las redes sociales. Y nosotros mismos hoy a través de esto también podríamos ser motivo de discusión con muchos hermanos que no aceptan la ley de Dios. Que no aceptan la ley de Dios. Tuvieron mi ley por cosa inmunda, dice. Claro. Les di las maravillas de mi ley y la tuvieron por cosa inmunda, por cosa extraña. Entonces, Dios establece al principio que hay 2 caminos. ¿Y sabes qué? Todo el mundo de la cristiandad sabe que hay 2 caminos. Sabe que hay 2 caminos. Y mira, una muletilla, como dicen por ahí. Y es más, saben que el camino angosto es donde menos gente transita. ¿Entiendes? Y por el camino ancho, el camino angosto vendría a ser el camino de la obediencia a los mandamientos. Y el camino ancho es el camino de la desobediencia a los mandamientos. Seguir a Dios conforme a tus criterios, pero seguir a Dios conforme al criterio de Él, a los mandamientos, a los que estableció, ese es el camino angosto. Si eso es lo que está diciendo aquí Deuteronomio. Pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. Qué tremendo. Muchas personas piensan que este principio pertenece solo al Antiguo Testamento, pero cuando llegamos a Mateo 5, 17 y 19 nos encontramos con ¿qué? Con Jesús diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús o Yeshua con estas palabras, pastor? Jesús está afirmando la continuidad de la revelación de Dios. Y no podría hacer otra cosa. No podría hacer otra cosa. ¿Sabes qué? En Deuteronomio 13, aquí mismo, si Jesús hubiese sido un falso profeta, en ese mismo momento lo matan. Porque hay mandamientos de no escuchar a un falso profeta. Buen punto, pastor. En el mismo momento. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué duró 33 años? Porque nunca estuvo en contra de la ley de Dios. Si él hubiese dicho y los demás hubiesen interpretado que hasta él llegaba la ley y que él era el cumplimiento de toda la ley,
lo matan por falso profeta. Porque la ley de Dios es eterna. Es eterna. Lo dijo Isaías, lo dijo Pedro, lo dice toda la Escritura. La ley de Dios es eterna. Los salmos están llenos. Los salmos están llenos. Pablo en Romanos dice, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. Entonces, todo lo que se malinterpreta por no estudiar a fondo, imagínate, él es más, Jesús dijo, por el contrario, si lo trajéramos a esta fecha, estaría usando él mis palabras. Y diría, por el contrario, porque dijo, cualquiera que quebrante los mandamientos, que quebrante un pequeño mandamiento, y así enseñe, o sea, que enseñe a quebrantar lo que no importa, que total, esto no importa. ¿Ah? Como alguien dijo por ahí, no, el sábado, el Shabbat, el cuarto mandamiento, no importa, nosotros estamos bajo un calendario romano. No importa. ¿Cómo puedes decir no importa? Una de las cosas más difíciles, David, de poder abrirse al estudio sincero, de corazón abierto y de mente abierta, lo primero, David, a lo que uno se enfrenta es a decir y a reconocer uno mismo que estamos equivocados. A reconocer. Primero reconozcamos en los puntos que estamos equivocados. No es necesario buscar todos los puntos, pero busquemos los puntos en los cuales estás equivocado. ¿Cómo? Haz fácil. ¿Por qué la Biblia dice una cosa y nosotros decimos otra? ¿Por qué la Biblia dice esto y nosotros pensamos de otra cosa? ¿Por qué Jesús en todo su desarrollo nunca puede atentar contra la ley de Dios? Y entonces, ¿por qué después la iglesia termina cambiando una serie de cosas, usando todos los elementos judíos? En el cuarto siglo se forma la iglesia cristiana católica, se empieza a formar, a darle forma, porque ya venía en un desarrollo, y termina separándose totalmente de los judíos y usando ciertas cosas, pero también dándole carácter de algo aparte a lo que estaban formando. Si Jesús estuviera hoy en medio nuestro, no estaría David afuera del templo de Jerusalén, que no está, agarrándolo a las patadas. ¿Dónde andaría agarrando a latigazo? De lo que se ha hecho con sus palabras, con su ministerio, con su cultura, porque él lo que defendió fue todo un judío, pero judío de tomo y lomo. Entonces Jesús no vino a eliminar los mandamientos, la Torá de Dios. Es que inmediatamente, David, te digo, si así hubiese sido, lo hubiesen matado antes que hubiese levantado la mano. Porque era ley. Entonces, cuando dicen, no, que los fariseos lo andaban persiguiendo, los fariseos todo el tiempo discutían entre ellos porque trataban de buscarle la vuelta a las cosas. Y era común. Es común discutir. Es común. Si los que no sabemos discutir somos nosotros. No tenemos altura para discutir, David. Porque cuando tú ofreces una discusión, cada uno quiere quedarse en su postura y no abrirse a la razón, no abrirse a la escritura, no abrir la mente, no abrir el corazón, sino que quedémonos como estoy nomás. Total, yo tantos años en esto, no voy a cambiar ahora. Pero si eso justamente es lo que viene a hacer la palabra, a cambiarnos, a que nos conquistemos a nosotros mismos. Y lo primero es decir,
Sí, puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Entonces, si Jesús, Yeshua, no vino a cambiar el mandamiento, ¿qué vino a mostrar entonces? Bueno, lo que Jesús hizo fue mostrar su vereda profunda. Por ejemplo, dijo que no basta con no matar. ¿Mm? También hay que tratar al hermano con justicia. O sea, uno siempre no. Aquí está el que no hace, no harás. Y ese mandamiento él lo transforma en hacer. Por ejemplo, te voy a poner una hipótesis. No le harás daño al hermano, a tu hermano. ¿No es cierto? ¿Ya? Y Jesús viene y toma ese. No, entonces la gente se conforma, en ese entonces, se conformaba, no, yo no le he hecho nada. No le he hecho nada. Entonces Jesús dice, estoy parafraseando esto, estoy recreando la intención del mensaje de él. Oye, si ustedes no hacen nada. Por eso, si no hacemos nada. Si por eso dice, y pasó un sacerdote, y lo vio, y siguió de largo. Entendemos por qué. Pasó un levita, y siguió de largo. Pero pasó un publicano, y como él no tenía normas de no acercarse, no hacer nada, hizo. Entonces, esa era la crítica. Esa era la crítica. Ustedes no hacen porque dice que no harás. Pero él dice, toma eso y dice, pero hácele el bien. Pero hácele el bien. Porque entonces, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por falta. También da el ejemplo de adulterar. Imagínate, en la ley se establece, David, que podía ser acusado con 2 o 3 testigos que pillaran en el acto mismo a la pareja de adúltero. Y también las personas que eran testigos de que habían visto esto, también tenían que ser personas creíbles, ¿ya? Personas creíbles. Hoy día nosotros diríamos, pucha, es un juez de paz, es una persona creíble, tiene que ser, delante de la ley, tiene que ser creíble la persona, ¿ya? No puede ser un delincuente el que acuse a otro. ¿Entiendes? No puede ser. Un delincuente no podía levantar un testimonio porque él había tenido problemas con la justicia. ¿Me entiendes? No era ético. No es ético, por eso se dice después, aquí me salgo un poquito el tema, por eso se dice después, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque estamos todos en falta, ¿entiendes? No juzguen, ¿ya? Pero aquí en la ley de Dios, para acusar a los adúlteros tenían que haber testigos y tenían que pillarlo en el acto. Entonces, Jesús dice, viste que fue dicho por 2 o 3 testigos, mas yo digo que cualquiera que mire a la mujer de su prójimo y lo desee en su corazón, ya adulteró. Decía un rabino, pastor, y voy a acordar de las palabras de este rabino y voy a citar lo que usted dijo en una parashá. Decía, tu esposa, ¿dónde cocina primero? La cocina, no, en su cabeza, y después lo materializa. Y tú en una exposición de una porción dijo, tomó el ejemplo de Caín, el pecado está a la puerta. O sea, lo primero que él lo planeó en su mente. Todo sube del corazón. ¿Ya? Bueno, para nosotros la costumbre es el corazón, por los sentimientos, por el dibujito, ¿verdad? Pero eso es una caricatura en realidad. El corazón es nuestra mente.
Y muy buena el ejemplo, David. Muy bueno el ejemplo. Me gustó. Me gustó. De verdad que todo lo maquinamos. Todo parte en el yo, lo que dice el Nuevo Testamento, la concupiscencia, tu sistema de pensamiento. En Mateo 15, la idea es escudriñar, pastor, ¿cierto? Jesús confronta a los fariseos y le pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Entonces, ¿qué enseñanza hay detrás de esto, de ese conflicto, de lo que estaba pasando ahí? Es que existe una diferencia entre los mandamientos de Dios y las tradiciones humanas. Los fariseos habían construido un sistema religioso, ¿ya?, que en algunos casos anulaban lo que Dios había ordenado, los takanot y los geserot, ¿ya?, sin justicia, misericordia, sin fe. Lo que les dijo. Todo esto podían haberlo hecho, sin olvidar la justicia, la misericordia y el amor. O sea, él tampoco está en contra de los takanot y de los geserot. Tampoco está. Si de hecho, si tú, y yo sé que lo has hecho, te das cuenta de que Jesús tiene mucha cultura oral. Mucha cultura oral. Él habla mucho de sus sermones, de los sermones de Jesús, están escritos y establecidos por otros rabinos en el Talmud. El mismo pensamiento, la misma forma de interpretar. Lo mismo. Claro. Lo mismo. Mucho. ¿Por qué? Porque es pensamiento oral. Es una tradición oral. Jesús no está en contra de eso en realidad, sino que está diciendo, exigen tanto esto, que se olvidaron de la base, del propósito principal. Mire, pastor, antes que se me vaya la idea, porque esto hay que graficarlo con ejemplo. Un día iba al instituto y estaba pasado la revisión técnica, permiso de circulación, ¿sí? No revisión técnica, una semana y media. Y por la Alameda iba yo al centro, está dividido para las buses, taxi, a este lado iba, yo como en la tercera fila. Y yo dije, me voy a ir aquí porque están los carabineros allá. Pero el carabinero cruzó y se ganó al bandejón central. Y justo yo me había cruzado para la cuarta fila y ahí me paró. ¿Te persiguió? Sí. Y me dijo, ¿y por qué se cambió de fila? No, la verdad que iba buscando espacio, le dije yo, y me dijo, es su documento, Y ya me dijo, usted tiene la revisión vencida. Y yo le expliqué, pero dije, ¿sabe que la verdad, yo pensaba que estaba bien, pues no sé, y le expliqué mis razones, sin esa ansiedad de como decimos en buen chileno, de cuentearlo. y entendió y me dijo, mira, ya, por esta oportunidad lo voy a dejar pasar, pero trata de hacerlo durante la semana. Entonces se me viene a la mente lo que usted está diciendo. O sea, cuando tenían que aplicar algo eran muy rigurosos. Por mucho que le explicara, ellos no transaban. Ese es el error. Y hasta el día de hoy, todavía el fariseísmo nació para quedarse, ¿ya? Y de un concepto tan distinto, porque tenemos asociado la palabra fariseo con alguien hipócrita, ¿no es cierto? Así tenemos asociado a eso en la mente. Todo el mundo la fe tiene asociado a eso. Y resulta que la palabra fariseo no significa hipócrita. Significa puro. Puro. ¿Por qué? Porque realmente ellos eran los más puros. Porque alguien que es muy rígido en su forma, realmente va purificando su vida. Pero aquí Jesús los descubre esto, descubre el problema de la religión, el problema religioso, ¿ya? De volverse tan rígido, tan religioso, que si las cosas no se hacen así, no caben. Entonces, cuando vas avanzando en eso, es que van a caber los que partieron contigo y los que vienen atrás. ¿Quién se devuelve?
a explicarle a que cómo hay que avanzar, cómo hay que seguir. En este caso, entonces, el problema no era las takanot, lo que hizo la ley de Dios, el problema era cómo la interpretaba. ¿Cómo la aplicas? ¿Cómo la aplicas? Si no puedes, mira, y lo dice Jesús en un momento, dice que ellos enseñaban a que había que ofrendar y diezmar, ¿verdad? Sí. Pero Jesús los ataca y le dice, ustedes apuran a esa gente a que presente la ofrenda y esa persona con ese dinero puede ayudar a su papá y a su mamá. Con ese dinero ayuden a su mamá. ¿Por qué no le enseñaron eso? Sino que le enseñan, no, hay que, porque llegaba a sus arcas. Es la misma manipulación que existe hoy día. Con las ofrendas, con los diezmos, con todo. Es la misma manipulación. Eso es un takanot. Ahora, ¿las congregaciones en ese tiempo necesitaban de las recaudaciones? Sí, sí. Lo mismo que hoy. Pero enseñaban a diezmar la menta, el eneldo, y no a guardar el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Exacto. Entonces, la disputa se da en un ring judío, de un judío con otro judío. Era una discusión rabínica. Y de uno que tenía un mejor concepto de la palabra para el pueblo entero y los otros de la palabra para manejarla a ellos. Esa conducta finalmente lleva a la separación, a esa muerte también. Si tú no le entregas palabra al pueblo y no le entregas la verdad, tú lo que haces es tener al pueblo desconectado. Y te pones tú de intermediario, que era lo que hacían los fariseos, te pones tú de intermediario para que ellos puedan acercarse. Entonces, al final se produce un manejo y una manipulación de las personas. Y no es así. No puede ser así. Porque Dios es Dios de corazones. No de religiones, no de dogma. Dios busca un corazón. Y donde hay un corazón que le desea, Dios es movido a misericordia. Así como Jesús era flexible, ¿cierto? Aplicaba sentido común muchas veces, veía la realidad de la gente. En otros casos fue muy riguroso. Por ejemplo, hay una frase que dice, Señor, Señor. Uno de los textos más fuertes que está en Mateo 7:21 al 23, donde Jesús dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y Él responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo entiende usted ese pasaje? Porque ahora Él se pone del otro lado y se pone riguroso. Bueno, debo decir que siempre fue riguroso. Debo decir que Jesús tiene en su palabra una línea muy profética, muy profética. Hace muchos años yo escuché a un pastor, que ya debe estar viejito, no sé si existe todavía, que se llamaba Ernesto Silva. Y lo escuché y a mí me gustaba en esos años mucho su palabra, su confrontación. Y él decía que Jesús se jugó la vida por el profetismo, por el lado profético, y no por el lado sacerdotal. Porque si se hubiese ido por el lado sacerdotal, lo hubiesen entronado los sacerdotes. Lo hubiesen entronado, lo hubiesen puesto en las primeras filas. Pero se la jugó por el lado de la disidencia, el lado de la protesta, el lado de decir están equivocados. No es así. Lo que están haciendo es malo. Entonces se la jugó por ese lado, viéndolo de esa postura. Entonces, fue duro, pero ¿con quién tenía que ser blando? Fue blando. ¿Cómo vas con tu dureza de postura frente a alguien que lo que necesita es un cariño?
frente a alguien que le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Claro, y lo que él está diciendo acá, les declararé en aquel día, apártense de mí, hacedores de maldad. Él se pone en el lugar como maestro que era, ¿cierto? Y dice, porque también a él le van a pedir cuenta como maestro que era. De ahí lo podemos conectar, me parece que yo le comenté el otro día, de que el sumo sacerdote, cuando intermediaba entre el asesino involuntario, él se sentía que era responsabilidad de él porque era el encargado de enseñar. Entonces, de la misma manera, Yeshua, Jesús, dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, como para descartarse, ¿cierto? Pero le dicen, no, ustedes quebrantaron la Torá y apártense. Claro. La palabra hacedores de maldad está suavizada, o sea, la verdad que ahí dice anomía. Es como de nomos, ¿cierto? Que es ley. Contra la ley. El A sería en contra. Contra, una preposición. Entonces, contra la ley. Quebrantadores de la ley. Y eso cambia todo. Es que eso cambia todo. Claro. Es que no se trata de hacer milagros, no se trata de imponer mano, que si lo siente hacerlo y lo haga y si le resulta bien. No estamos discutiendo eso. El tema es qué es lo que pide Dios. ¿Cuál es la exigencia? Fíjate que al final le dice, en ese día muchos dirán en tu nombre. ¿Quiénes son los que predican en el nombre de Jesús? Y los que hacen milagros en el nombre de Jesús. Y los que hacen campaña en el nombre de Jesús. Que no es malo. Dejémoslo claro. Que no es la forma que sea el ser humano ha encontrado y a Dios también así le plació por la locura de la predicación. Pero no es quien hizo más campañas, no es quien sanó más enfermos, no es quien hizo algún milagro por ahí. Porque al final, ¿qué es eso? O sea, Jesús mismo va a poner el énfasis en la ley de Dios. En la ley de Dios, en guardar los mandamientos de Dios. Apartados de mí, quebrantadores de los mandamientos, quebrantadores de la Torá, quebrantadores de mi ley. De ahí entendemos que la paga del pecado es muerte, y pecado tiene que ver con errar el blanco, y errar el blanco, como dice 1 Juan 3:4, es quebrantar los mandamientos. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Si el pecado no queda a razón nuestra. El pecado, Dios dijo que lo que era pecado. ¿Por qué puede Dios decir lo que es pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la señal que existe? ¿Por qué Dios puede decir qué es lo que es pecado? Porque Él escribió la ley. Dictada la ley, me hago pecador. Por eso el apóstol Pablo dice, por la ley, yo soy pecador. ¡Ay, pobre de mí! Entonces, cuando uno dice, ve que la ley es mala, porque la ley te hace ver tu pecado, ¿cómo que es mala? Si no estuviera la ley, ¿cómo me corrijo? ¿Cómo puedo corregir si no estuviera la ley de Dios? Los mandamientos de Dios. Si no estuviera, ¿cómo yo corrijo mi vida? Sería, sin saberlo, un delincuente. ¿Me entiendes? Es ahora lo que es peor, David, lo que es peor. Sabiendo, se elige el camino de la transgresión. Se elige el camino de la transgresión en el nombre de Jesús. Tremendo eso. O sea, se puede hablar de Dios, pero al mismo tiempo ser un transgresor. Rechazando los mandamientos. Exacto, ser un transgresor. ¿Cómo? Entonces Jesús le dijo a los fariseos, así mira, ¿cómo le dijo a los fariseos? ¿Cómo es posible que digan palabras tan lindas con un corazón tan sucio? ¿Dónde encontramos eso hoy? En aquellos que hablan en el nombre de Dios, pero no guardan su palabra. Y crean un camino distinto finalmente. Y apartan a la gente
del camino de Dios. Mira, si el profeta lo dice, David. Los pastores hicieron que mis ovejas se descarriaran. Los pastores. No dice los rabinos, no dice los profetas, no dice los padres de la fe, no dice los de allá, los de acá, los pastores. Por eso este es un llamado siempre, yo que puedo hacer un llamado a los pastores, porque yo sé que su corazón, el corazón de los pastores, siente esa conexión con Dios. Pero a la hora de los mandamientos y de la ley de Dios, también quieren colgarse de los puros sisip de Jesús y no hacer nada a ellos. Entonces, eso está mal. Usted delante hablaba de la ley, de lo paulino, ¿cierto? Unas son las palabras de Jesús y otras son las de Pablo, ¿ya? Y quisiera entrar en este terreno. En Romanos 2.13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo debemos leer esto, pastor? Wow. Pablo está combatiendo la hipocresía religiosa. ¿A quién le escribió Pablo? A los romanos ahí. ¿Qué había en Roma? ¿Gentiles? Si era una comunidad judía. Claro, porque en el capítulo 7, claro, él dice, hablo a los que conocen la Torá, la ley. Mire. Es una comunidad judía la que está en Roma. Después, con el tiempo, llegaron los gentiles y conocer, y realmente los gentiles siempre estuvieron interesados en el Dios de Israel. Siempre, siempre. Por eso se hizo un sistema de conversión. Por eso se creó un sistema de conversión. No porque los judíos sean proselitistas. No, porque ellos no salen a predicar a la calle para que sean parte de su religión. No. Pero sí hubieron siempre gentiles que se acercaron a ellos. Enséñanos. ¿Sabes lo que vas leyendo? Le dijo. ¿Qué vas a leer? Isaías. ¿Y sabes? ¿Entiendes? No, y si no me explican, ¿me entiendes? Entonces, siempre hubo un sistema de conversión y de acercamiento para aquellos que quieran saber más, que quieran aprender. Y existían niveles. Entonces, Pablo está hablando a los que conocían la ley, ¿ya? Entonces está poniendo los puntos sobre la I ahí. Así lo vemos, ¿ya? La escuchaban cada Shabbat, porque la ley de Dios se leía en Shabbat. Capítulo 15, el libro Lo Hecho. ¿Ya? Moisés tiene en todas las ciudades del mundo, hasta ese entonces, donde he leído Moisés cada Shabbat, en cada Shabbat. Entonces, en la sinagoga, claro. En la sinagoga. Pero no practicaban. Y es algo que es bonito. Pablo dice que escuchar no basta. No basta escuchar. ¿Ya? El problema nunca fue la ley. El problema nunca es la ley. El problema es el corazón del hombre. El corazón. Mira, en Romanos 7:12 afirma, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tremendo. Haciendo un paréntesis, pastor, la historia dice, ¿cierto? Una cosa es ser converso y otra cosa es hacer aliyá. ¿Quién hacían aliyá? Los que eran parte y descendientes de Israel. Del pueblo, sí. Entonces, todos los que llegaban por ese lado, por eso la predicación de Pedro, 3.000 de un viaje, ¿cierto? Si ahora hiciéramos una predicación, con suerte contaríamos con los dedos de una mano los que se convierten. Pero en ese entonces eran los que venían a Jerusalén a hacer esa aliyá. Los otros son los conversos, ¿ya? Los gentiles que querían ser parte del pueblo y eso llegaban a una categoría de temeroso, ¿cierto? Exacto. De justo, temeroso justo de Dios. De las naciones. ¿Entiendes? Entonces todo eso es lo que está
ocurriendo en Romanos y las cartas de Pablo, eso es lo que está sucediendo ahí, y son antecedentes que la gente no maneja. ¿Entiende? Piensa que Claro. todos son gentiles. Exacto. Y uno ve que en Primera de Pedro, ¿cierto? Nos habla con distintas localidades, el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, Asia, pero eran comunidades judías. Todas las comunidades judías, en toda Turquía, y de hecho estaban las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, estaban ahí. Entonces, y a ellos les fue dada las cartas. Y es más, existe, y esto para sorpresa de muchos, que existe una carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Pero ¿cómo? ¿De dónde? Sí, y existen más cartas, pero son para ellos. Y las pusieron dentro de un canon. Cartas de recomendación para esta región, para esta región, para esta región, porque estos son tus problemas, porque estos son tus problemas, porque estos son tus problemas. Mandó cartas para allá de recomendación, pero la carta de la Odisea le dice a los colosenses, al final del texto de los colosenses, le dice a los colosenses, cuando terminen esta carta ustedes, estoy parafraseando, pero eso usted lo puede registrar hasta en la Reina Valera. Cuando terminen esta carta, yo también envié una carta a la Odisea, dice. Pablo dice que le mandó a los de la Odisea. Y le dice, léanla ustedes, porque esta también le va a servir a ellos. Pero la que le mandé a ellos, que se la pasen a ustedes. Y eso dice al final de los colosenses. Entonces, ¿quién predica de eso? ¿Quién anuncia esto? Que hay una carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Y bueno, en su tiempo la leímos. Si no hay altura de mira, es una carta desastrosa. Santiago 1.1 también dice, pastor, Santiago apóstol de, ¿cierto?, a las 12 tribus. Ahora, eso no quita que entre las comunidades había gentiles que hicieron conversión. Exactamente. Pero ¿quién eran los principales? El encargado de la sinagoga, el presidente de la sinagoga, el que presidía, el maestro, el pastor, el obispo, no sé, de puros nombres griegos que después fueron traducidos. Bueno, y volviendo a lo de delante, ¿cierto? Con respecto a la obediencia, camino de vida, camino de muerte. Entonces la diferencia está entre obedecer por legalismo y obedecer por amor. Porque hablábamos de los fariseos que eran muy legalistas, ¿cierto? Y a última hora ya obedezco. Pero lo otro es obedecer por amor. Wow. El legalismo intenta ganar el favor mediante el cumplimiento. ¿Ya? O sea, yo soy el que cumplo, yo me quedé. No pasó eso con el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Se sentía con derechos. Y de verdad, de alguna manera los tenía. ¿Ya? Pero la obediencia bíblica, la intención con la cual Dios establece los mandamientos es para tener una relación, para relacionarse, no porque cumplan. No porque cumplan. Fíjate, mira, te pongo un ejemplo. Hay gente que va al trabajo y que piensa que por haber llegado al trabajo ya se ganó el día, por estar ahí. Y hay otros que van al trabajo y se desesperan por producir. ¿Quién fue de todo corazón? El que produjo. El que produjo. Porque entendió que el estar en el trabajo es para producir. Pero el otro quiere aprovecharse de la situación de estar en el trabajo. Total, ya estoy. Firmé un contrato, estoy en pacto, y el empleador me tiene que pagar. Pues yo vine, marqué tarjeta en la mañana, marco tarjeta en la tarde, no importa si lo hice bien, si lo hice mal, yo vine. Y esa es la diferencia. Y hay uno que le gusta lo que hace y quiere hacer más y termina y dice, ya, ¿en qué más sigo? Ese está poniendo su corazón ahí. Y así es.
Así es la obediencia. Eso es circuncidar el corazón, David. Obedecer los mandamientos. Mira, a mí una vez me dijeron esto. Ya que ustedes se fueron a la ley de Dios, nosotros nos quedamos en la gracia. Ustedes están con el pacto de la letra y nosotros tenemos el pacto de la circuncisión del corazón. Yo miré nomás y dije, pucha, no merece ni una respuesta. Pero claramente, si el mundo cristiano, David, realmente tuviera el corazón circuncidado, estaría guardando el Shabbat, estaría guardando los mandamientos de Dios, estaría aprendiendo la Torá, estaría dejando la idolatría del Jesús romano, que es un temón, es un temazo, porque aunque no lo quieran aceptar, existen dos Jesús. Existen dos Jesús. Uno que se fue a Roma, que terminó siendo un Dios para todo el mundo de la fe, y el otro Jesús, el que existió, el que está registrado en la historia, un judío con un Dios único. Bueno, ese es tema para otro podcast quizás. Pero bueno. Yo siempre metiéndome en temas que no me llaman, Nicolás. Doctor, en Romanos 13, ¿cierto? Pablo dice que el que ama al prójimo cumple la ley. Muchos dicen, como usted decía el día sábado, de los 613 mandamientos, habían unos de secta que querían solamente tener los 10. Pero después otros dicen en el Nuevo Testamento que eran 2. Pero aquí Pablo dice, citando los mandamientos, como no adulterará, no matar, no hurtar, no codiciará, ¿el amor reemplaza los mandamientos? De ninguna manera. ¿Se da cuenta? De ninguna manera. De ninguna manera. Y si existiera, y esto para todos, para nosotros y para todo aquel que algún día ojalá se encuentre con estos temas que abren la mente, o simplemente nos quieren matar, si realmente tuvieran amor de Dios, ¿entiendes? Le obedecerían. Le obedecerían. Y el llamado a la obediencia. ¿Sabes que hay gente que encuentra lógica y razón en esto? Pero son los mismos pastores los que salen a poner el obstáculo para que las ovejas vuelvan al Señor. Wow. Yo recuerdo en algún momento que estaba haciendo canciones también para Jesús, pero vivía desordenadamente. Entonces, pero sin embargo, las canciones hablaba de él, de que fue crucificado, de que resucitó el tercer día, y eso a la gente le causa porque todo eso es muy emotivo, David. Es muy bonito. También viví toda mi infancia en ello y mi juventud y parte de ser adulto. Todo en eso. Y después cuando uno empieza a aprender un poco más, ya empieza a comer poroto, porque esto es una invitación a eso, a comer poroto. a dejar la leche, como dice Pablo. Exacto, a comer comida sólida, alimentos sólidos, dejar los rudimentos, dejar las cosas básicas y las cosas principales y avanzar. Entonces, creo que falta eso, que falta un poco el atreverse, que la gente se atreva. Y no sé, pues Jesús es muy claro. Jesús es muy claro en su postura, en todos los términos. En todos los términos, Él es muy judío. Cuando tú hablas de la rudeza de Él, que lo vimos ahí en un pasaje, podríamos ver mucho donde Él dice: no le deis la perla a los cerdos, a los animales, a los perros, dice, en el capítulo 7 de Mateo. A los perros, ¿qué está diciendo? Por camino de pecadores no vayáis. Y a la mujer cananea le dice algo parecido.
Exacto. Entonces, él es un judío de tomo y lomo. Pero aplicó la justicia, la misericordia y ¿Con, la fe. con quién tenía que hacerlo? Lo aplicaba, o sea, bajaba. Por eso le dice a ella, hágase como tú quieras. Y ella se somete a él. Dice, wow, tú hablando conmigo. ¿Eh? Y Jesús dice, pero bueno, ¿eh? Bueno, aquí hay un título que puse que es la vida eterna, ¿ya? Quiero tenerme aquí en Juan 17:3, donde dice, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros solemos pensar que la vida eterna como vivir para siempre después de morir, pero Jesús parece definirla como conocer a Dios. Además encontramos el siguiente pasaje acá en la precedencia, Deuteronomio 30:19, donde dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo. Y ahí podemos conectarlo con el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, ¿ya? Y es más, dice, hoy contra vosotros, ¿cierto? Hoy pongo al cielo y a la tierra, llamo por testigo, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué significa esto, pastor? Porque ahí lo encontramos ya con un pasaje tremendo. Mira, David, en la Biblia, conocer no es solo tener información. ¿Ya? Entrar en comunión. La vida eterna comienza cuando una persona entra en la relación con Dios y participa de su vida, de lo que Él dijo. Entonces, cuando Jesús dice que conocer al Padre es tener la vida eterna, ¿qué significa? Lo que dice Deuteronomio, que la vida eterna comienza cuando aceptas la palabra de Dios y la pones por obra. Y la pones por obra, ahí tienes bendición. ¿Sabes qué? No solo para ti, para tus hijos. Tu tabla de amasar, al salir del campo, al volver, al entrar a la ciudad, cuando te da todas esas bendiciones. Entonces, mira, en este punto no vamos a discutir la vida venidera, que ya lo dijimos, que es una hermosa esperanza, ¿ya? Pero mira, David, siempre he dicho, y nadie pone atención en esto, que nosotros los chilenos tenemos mucho chilenismo y que pocos nos entienden y que hay que estar en medio nuestro para captar nuestro sistema para hablar. Y al descubrir nuestro sistema, ¿qué tiene que hacer un extranjero para entender lo que hablamos? Primero tiene que entender nuestro pensamiento. Entonces, mira lo que dije. Primero tiene que entender el pensamiento. El pensamiento, David, no está escrito. El pensamiento no se escribe. El pensamiento es algo que funciona. Una sociedad está bajo un pensamiento, bajo un sistema. Entonces, nosotros tenemos chilenismo. Y ocupamos una palabra y la aplicamos para muchos términos, en muchas cosas. Y muy distintas por los demás. Y una misma palabra. Esos son los chilenismos. Para entender nuestras palabras tienen que entender nuestro pensamiento. Lo mismo existe en toda la Biblia hebrea. Hebreísmos. Y aquí Jesús está revelando uno. Y esto sea muy doloroso para muchos, pero tener vida eterna es tener en tu corazón los mandamientos, la palabra de Dios, cercano a Dios, pero no como tenían los pueblos paganos, porque también creían en Dios y se inventaban dioses, de hecho, y les funcionaba por lo demás. Es tener una relación con Él, una relación de vida. Entonces, la fe griega te enseña que tú crees en Dios, por eso las cosas van a ser.
porque tú crees en Dios. Entonces, por lo tanto, le pides para que Él haga. La fe hebrea, que también cree en esos términos, pero la fe hebrea va más allá. La fe hebrea dice, la emuná, la fe auténtica, dijo alguien por ahí. La fe hebrea dice, porque yo sé que mi Dios es real, entonces yo le obedezco. Es al revés. En el griego tienes un Dios sometido a los caprichos humanos. No sé si te la moví para todos lados. Tiene un Dios sometido a los caprichos humanos. En el pueblo hebreo tiene a los humanos sometidos a la palabra de Dios. Amén. En Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué Juan relaciona el amor con la obediencia? ¡Wow! Porque el amor bíblico no es un sentimiento, es fidelidad. Es lo que te hablaba, la emuná. La emuná, Es decir, amo a Dios mientras rechazo deliberadamente su voluntad, es una contradicción. Lo parece que lo dijimos delante. Juan afirma todo esto y se producen contradicciones. Fíjate lo que leíste tú de Juan. Dice que amar a Dios y sus mandamientos no son, pero está hablando de los mandamientos de Dios. Está hablando de la Torá. Entonces nos está hablando de los dos mandamientos de Jesús, que pareciera que estuviera eliminando todo lo demás. Y aún así fuera, David. Amar al prójimo implica conocer toda la Torá. Porque ahí estamos. ¿De qué se trata? ¿En qué términos se ama a la otra persona? Bueno, me gustaría revisar, pastor, algunos ejemplos bíblicos donde la desobediencia produjo consecuencias, de hecho muy serias. Conocemos, por ejemplo, el caso de Adán y Eva. La desobediencia rompe primero la comunión con Dios. Te desconecta. Ellos no solo fueron expulsados del Edén, experimentaron vergüenza, temor, conflicto. ¿Sí o no? ¿Qué vino después? ¿Vieron a sus hijos pelear? ¿Vieron a sus hijos matarse uno al otro? ¿Vieron muerte? Y separación. Y experimentaron después la muerte, volver a la tierra. Y en el caso de Caín, o sea que son los hijos. Sí, pues, Dios le advirtió. Esto es lo extraño. Se ocupa mucho esto, David, en las prédicas cristianas, cuando dice el pecado está a la puerta. Caín ignoró la advertencia de Dios. Caín no tuvo ese momento de decir, pucha, ¿qué me quiso decir con esto? Sino que se dejó llevar, se entregó a la ira, a la envidia, al enojo, al celo, al recelo. Dios le dijo, el pecado está a la puerta, mas tú te señorearás de él. ¿Qué le dijo Dios con eso? Es retórica. Que estaba en él dominar el pecado. Estaba en él. Que él está para dominar el pecado. Su impulso. Su impulso. El pecado está a la puerta. Te está llamando. Alguien te está incitando a que cometa falta y por lo demás una falta gravísima. Al punto que el texto de la Torá ahí, cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, dice, sus sangres, le dice, claman. Entonces, Caín no hizo caso, ni siquiera lo pensó. Siguió adelante con su propósito y fue alguien que fue
maldecido. ¿Qué es maldecido? Él vivió toda su vida desconectado de Dios. Hasta aquí lo entendemos así. Vamos a ver algo más porque hay otras propuestas. Bueno, si observamos a Adán, a Caín y otros casos más, otros personajes, ¿qué tienen en común todas estas situaciones? Todos reemplazaron la voz de Dios por otra voz. Todos escucharon su voz, sus gustos, su deseo. Al final el ego. Adán escuchó a la serpiente, mira. Caín escuchó su enojo, su ira. Saúl escuchó al pueblo y a su conveniencia. La raíz de la desobediencia siempre es la misma. Confiar más en nosotros mismos que en Dios. Y eso es tan común, pastor, que uno dice una cosa y finalmente terminamos obedeciendo nuestros pensamientos, nuestros impulsos, dejamos todo de lado. Bueno, alguien podría decir, yo creo en Jesús, pero nunca he pensado que mis decisiones diarias puedan ser una forma de obedecer o rechazar a Dios. ¿Quién le respondería? Le diría que cada decisión revela quién gobierna, ¿o no? Oh, qué tremendo. Nuestro corazón, cuando elegimos la verdad en lugar de la mentira, la fidelidad en lugar de la traición, la justicia en lugar de la injusticia, estamos caminando en el camino de Dios. La obediencia no es un ritual. Porque todos dicen, no, los mandamientos, es religión. Le dicen, a los mandamientos le dicen religión. Qué tremendo. Una forma de vivir. No es una religión, es una forma de vivir a la cual Dios llamó a vivir de esa manera. Y cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, experimentamos la bendición, una vida alineada con su propósito. O sea, estamos en vida eterna. Quisiera terminar volviendo, pastor, ya ha pasado la hora, ya, a Deuteronomio 11, 26, 28. Dios sigue poniendo delante del ser humano dos caminos. El camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Tal vez la gran pregunta no es simplemente si queremos bendición, sino si queremos caminar con Dios. ¿Qué podría decirnos con respecto a eso? Y para ir cerrando, pastor, ya en este tema, porque muchas veces no se le toma el peso a uno dice, en las predicaciones en la calle, hasta yo mismo lo dije, Dios pone camino de vida, camino de muerte, y la gente hasta por miedo llega de repente, pero nunca se le dice qué hay que hacer para ir en vida y evitar lo otro. Porque no se conoce el camino. Porque no se conoce el camino de ahí. Ofrecemos algo, la cristiandad ofrece algo que no conoce. Va conociendo, no que desconozca todo, pero no conoce la profundidad de la palabra y no la conoce. Hay pastores que no conocen la palabra Torá, no saben lo que es Techuvá, no saben lo que... Y yo no lo sabía tampoco, pero cuando escuché dije, ¿y esto? A mí no me sonó extraño, me sonó desafiante, me sonó, hay algo que no sé. Me sonó, hay algo que debo aprender. Hay algo que debo conocer, hay algo que debo estudiar, hay algo que debo dedicarle tiempo. Porque hay un conocimiento más allá de lo que yo recibí. Entonces eso me desafía. No hace que me rebele. Porque en el fondo creo yo que tampoco estaba tan inserto en mi corazón el dogma, sino que más creía a un Dios de todos. Siempre creí yo. Una vez le dije a mi pastor, hace muchos años atrás, en los años 90, y le dije, yo creo que los judíos tienen la razón. Porque de ahí viene Jesús, ¿no? Sí. En cuanto a la palabra, ellos tienen la razón. Sin saber nada, David. Y yo cuando me acuerdo de esto, después de aprender un poco de esto, de lo que estamos, yo dije, wow, ya acusaba, sin saber que hay algo más. Y ese es el desafío para todos. Siempre hay algo más.
Usted una vez dijo, hace 5 años atrás y un día, De estar preso. Sí. usted partió con las clases de la historia de una familia. Te decía, yo no puedo ir a preguntarle de la vida de alguien al vecino. Tengo que ir a la familia. Y tiene mucho sentido con lo que dice ahora. Pero sí es verdad, sí es verdad, sí es cosa de sumar, de aprender a sumar con calma, con paz. Lo primero que tuvimos que hacer es decir, wow, estamos equivocados. Sí, realmente esto no es así. Esto es como dice ahí. Si el dogma me dice que salga de ahí de lo que dice, entonces el dogma está mal. Deuteronomio 13. El dogma está mal, porque me está sacando de lo que Jesús no sacó a nadie y de la intención del apóstol Pablo, que en el fondo no es formar otra religión, no, sino que es que los gentiles y la gente que estaba afuera pudieran entrar y todos ser uno, porque eso es lo que dice al final, en su conclusión. Él dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo. Él está hablando de una unidad. Y es más, dice en Mateo 28, dice, vayan y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y lo que enseñó es a poner la Torá en su justo lugar. Exacto, en primer lugar, sí, ahí está el carácter de Dios. Entonces, pero bueno, es un placer nuevamente y una bendición poder estar bajo esta mirada de transmisión y poder conversar y plantear algunos puntos. Hay mucho donde navegar, donde indagar, y esperamos poder ser un aporte para el pensamiento y para el corazón de muchos de que aquel que está en Torá está en vida eterna. Está en vida eterna, eso dice Deuteronomio. Y aquel que lo hace, como ese trabajador David, que quiere producir y que va con ganas a trabajar, que se levanta antes para llegar primero, eso es un corazón transformado frente a los mandamientos. Bueno, hermanos y amigos, damos gracias al Eterno por este tiempo, gracias al pastor Cristian por estar dispuesto siempre a contestar, a participar de este podcast, a los hermanos que vean, ¿cierto?, esta transmisión. Apriétele ahí, denle un like, porque eso ayuda a que el algoritmo de alguna forma ayude a que este video aparezca cuando uno abre YouTube, ahí aparece el video, entonces la gente le puede dar curiosidad y entrar y se pueda suscribir, porque es importante que se suscriba, porque cuando haya un podcast o una transmisión le va a avisar de que estamos nosotros transmitiendo, ¿ya? Y agradecer a todos aquellos que ven estos programas y nos ponen este me gusta, y estaremos viendo algunos otros temas más dependiendo de la porción que nos toque. Esta semana nos toca Pastor Shoftim, que quiere decir jueces. Wow. Ahí es profundo. Es profundo, es muy decidor para la fe y para la interpretación de la Escritura. Y también para la comunidad, para la seguridad y para el resguardo de cada comunidad y ciudad y país. Está todo aquí. Amén. ¿Nos hace una oración cortita, pastor, y nos despedimos de nuestro hermano? Bendito eres tú, Padre eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora de la noche agradecemos tu presencia y la oportunidad que nos da de poder compartir con las personas, con los hermanos, y la oportunidad que nos da de a través de estos micrófonos poder salir más allá de nuestro grupo social. Permite, Eterno, que esto sea de bendición y que la contradicción que pueda producir sea para despertar, para que puedan despertar y puedan razonar y pueda nacer ese sentir de escudriñar, de buscar, de saber. Te damos las gracias. Amén. Remanentemente Hablando, un espacio de conversación y análisis de las Escrituras desde su contexto histórico, cultural e idiomático. Síguenos.